pues continuando el día de hoy con la palabra del Señor, vamos a seguir en 2 Pedro, en el capítulo 2, del versículo 4 al versículo 10. Como ya estábamos escuchando los anuncios, este año estamos yendo al Ecuador con el equipo misionero. Y parece que hay bastantes personas interesadas, creyentes que quieren servir al Señor, que han llenado su intención de participación. Así que tendremos una visita especial también el día 12 de febrero. Está llegando Daniel Rogers del Ecuador, el director del Instituto Bíblico Misionero Ecuatoriano. Estará predicando aquí la palabra del Señor. Él es nieto de misioneros, es la tercera generación de misionero. El papá ha nacido en el África. El papá de él era misionero en el África. El papá ha nacido en el África y él ha venido a nacer aquí en Estados Unidos, pero ha vuelto al campo de la misión. Así que le invitamos que venga ese día. Bueno, la palabra del Señor dice en 2 Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, dice así: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Solamente hasta la mitad del versículo 10 vamos a ver. Así que vamos a orar. Padre bueno, oramos a tu nombre el día de hoy y que podamos otra vez, Señor, abriendo las Escrituras, aprender tus hermosas verdades que nos hacen mejor cada día, que nos hacen entender mejor tu palabra y nos ayudan a dar fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, cambiar, transformarnos. Ese rol tiene tu palabra en nosotros porque nos revela tu naturaleza, como tú eres y cómo quieres que nosotros seamos como tus hijos, Padre. Gracias te damos en este día y que este pasaje de las Escrituras que estamos hablando el día de hoy pueda traer luz para que podamos entender más, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy creo que no tenemos proyección aquí en la parte... ya está en la parte de atrás, gracias a Dios. Así que vamos a utilizar también nuestras Biblias para poder entender la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando en la palabra acerca del capítulo 1 y hemos dicho que Pedro se presenta como un esclavo voluntario y enviado del Señor Jesucristo? Dice que la vida cristiana y la conducta santa son otorgadas por el poder milagroso de Dios, que el creyente de la dispersión debía cultivar sobre su vocación de fe las 7 cualidades, entre las cuales virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, y debían esforzarse por afirmar su fe presentándolas. Por lo cual el apóstol Pedro les dice y les quiere recordar constantemente, pues les presentó el poder de la salvación y la segunda venida del Señor Jesucristo como testigo ocular de la deidad del Señor Jesucristo y además de su ministerio, sobre los cuales él dice, aclaran las profecías del Antiguo Testamento, pues son de origen divino. En estos versículos el apóstol Pedro está mostrando la importancia de la palabra de Dios para aclararnos acerca de lo que son las enseñanzas de los apóstoles. Aunque él era testigo ocular del ministerio del Señor, era testigo ocular de la deidad, de que Jesús era Dios y es Dios, y había visto al Señor Jesucristo transfigurado, y había visto al Señor Jesucristo resucitado. Pero él dice, no es suficiente esto tal vez para ustedes, pero les presento también la Escritura como evidencia. En estos versículos el apóstol Pedro hace como un paréntesis en esto que hemos leído del versículo 4 al versículo 10, explica que los falsos maestros serán castigados, porque ahora dice, porque la palabra de Dios es profecía útil para a nosotros afirmarnos acerca del Señor.
Pero luego advierte, dice que van a haber, dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Eso dice el versículo 1 y el versículo 2. O sea, habrán falsos maestros en la iglesia que van a introducir enseñanzas destructoras y muchas personas los seguirán y harán hablar mal del Señor Jesucristo. Y su avaricia los hará comerciar con ellos y pues ellos ya están condenados. Eso en resumen dice del versículo 1 hasta el versículo 3, porque muchos, dice el versículo 2, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está hablando de las personas, de los falsos profetas, los falsos maestros que enseñan enseñanzas que no enseñaron los apóstoles y que no enseña la palabra de Dios. Pudiésemos hablar de muchas de esas doctrinas que el día de hoy también se enseñan. Pero ahora está haciendo un paréntesis aquí el apóstol Pedro. Está diciendo, sí, enseñan falsas enseñanzas, engañan a muchas personas, comercian con la fe, pero ahora hace un paréntesis y dice en el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está hablando acerca de los castigos, del castigo que Dios da a las personas que desobedecen. Y está bien claro que aquellos que enseñan doctrinas diferentes a la que enseñaron los apóstoles, aquellos que enseñan doctrinas diferentes a la palabra de Dios, están haciendo el mal, y así como los ángeles fueron castigados que se rebelaron, así también serán castigados los falsos maestros. Ahora Pedro hace esta explicación desde la caída de los ángeles, la gente de los tiempos antiguos, Sodoma y Gomorra, y cómo ellos fueron castigados, así mismo serán castigados los que enseñan falsas enseñanzas, falsa doctrina. Pues como hemos visto la anterior semana, los que enseñan falsas enseñanzas que no están en la palabra de Dios, tampoco son salvos, pues su fe es falsa también. Y por tanto lo que van a enseñar es falso también. Y aquí Pedro pone en contraste entre el castigo que dará el Señor a aquellos que desobedecen y la salvación que otorga a aquellos que le obedecen. Eso muestra este pasaje. Muestra que Lot fue salvado, muestra que Abraham fue salvado. Ambos eran obedientes, pero los que no obedecieron en el tiempo de Lot fueron castigados. Los que no obedecieron en el tiempo de Sodoma y Gomorra también fueron castigados. Entonces, aquí estamos hablando del contraste que hay entre la salvación y el castigo que habla este pasaje. Podemos decir que Dios castiga a los hombres que practican el mal y salva a quienes le agradan. Entonces el versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora Pedro está empezando a hablar del castigo a aquellos que enseñan falsas doctrinas, por eso hace este paréntesis. O sea, va a castigar, está diciendo. Si no, dice, no perdonó a los ángeles. Primeramente está haciendo esta comparación con los ángeles que pecaron. O sea, está diciendo, los ángeles no han tenido oportunidad de arrepentirse. Cuando un ángel peca, no tiene oportunidad de arrepentirse. Y Dios les ha castigado. Y dice, a los que pecaron, los arrojó, dice, al infierno. Está haciendo una alusión a Ezequiel capítulo 28, versículo 15, cuando narra este pasaje acerca de la caída del lucero de la mañana, Satán que cae. Y juntamente con él cae un tercio de los ángeles. Entonces, aquí está hablando de que los ángeles que pecaron fueron castigados al infierno. Usa una palabra en griego que se llama tartaró. Y allá están esperando presos hasta el juicio final, hasta que venga el juicio final y sean condenados en el lago de fuego. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pedro y hace esta comparación, que ni los ángeles fueron perdonados de esto, cuanto más aquellos que no enseñan la doctrina sana, la doctrina que está en la palabra de Dios. O sea, que está diciendo es que los ángeles no fueron perdonados, sino que fueron arrojados al infierno. Así también hará con aquellos que enseñan enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Como los maestros falsos no son salvos, pues una persona salva no puede perder su salvación, eso enseña la palabra del Señor. Una persona que es salva por su persistencia en su fe, se ve que es salva. Una persona que ya está salva va a persistir en la fe. Pero cuando una persona no es salva
seguramente va a enseñar doctrinas que no son de la palabra de Dios, porque el que tiene el Espíritu Santo del Señor no puede enseñar una doctrina en contra de su Señor, porque tiene el Espíritu Santo del Señor. O sea, es una misma explicación de sí mismo. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó, dice, a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Este es otro ejemplo de castigo del pecado, en este paréntesis que está haciendo el apóstol Pedro. Al decir el mundo antiguo, se está refiriendo al mundo de los tiempos de Noé, que de paso Noé era un predicador de justicia. ¿Se acuerdan que Noé predicaba y decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, va a venir el diluvio, arrepiéntanse, arrepiéntanse? Y no le hacían caso. Y empezó a construir el arca y decía, arrepiéntanse, porque era pecaminoso el mundo que les rodeaba a Noé. Y Dios le había dicho, voy a destruir a este mundo, porque el pecado de ellos ha subido delante de mí. Y entonces no hicieron caso. Así que el apóstol Pedro, cuando dice castigó al mundo antiguo, no les perdonó su pecado, Génesis 6, 18, les castigó con el diluvio, aunque salvó a Noé y a su familia, que son 7 miembros de su familia. El castigo fue el diluvio sobre los impíos. Estos son los que actúan opuestamente a la naturaleza de Dios. Eso define como impío la palabra de Dios. Aquel que actúa opuestamente a la naturaleza de Dios se considera una persona impía. Aquel que no ha rendido su vida al Señor Jesucristo va a actuar en contra, totalmente opuesto a la naturaleza de Dios. En lugar de gozarse de la verdad, se va a gozar de la mentira. En lugar de gozarse de haber hecho bien, se va a gozar de haber engañado. En lugar de gozarse de hacer lo correcto, se va a gozar de lo incorrecto. Eso es impiedad. Lo opuesto de lo que Dios es. Y dice que esto estaba pasando en el tiempo de Noé. Y Dios no los ha perdonado. Les dio el chance de arrepentirse, pero no se arrepintieron. Y entonces Dios mandó el diluvio, pero aquí se ve claramente que salvó a la familia de Noé. El castigo fue el diluvio sobre los impíos. Se ve aquí la alusión a Noé, que era predicador, dice, de justicia. Predicaba en contra de la corrupción que había en su tiempo, opuestamente a lo que hacían los falsos maestros en el tiempo de Pedro. ¡Qué increíble! Por eso está mencionando aquí a Noé. En el tiempo de Pedro, los falsos maestros enseñaban las cosas fácil. Estaban enseñando que el Señor Jesús no vendría. Estaban negando hasta cierto punto la deidad del Señor Jesucristo. Estaban enseñando falsa doctrina. Y aquí Pedro está diciendo, así como Dios no perdonó a los ángeles, están esperando esos que pecaron el juicio final, igualmente no perdonó a aquellos en el tiempo de Noé, que fueron impíos, que actuaban en contra de la naturaleza de Dios, que se gozaban de las cosas opuestas de lo que realmente hay que gozarse. Y se ve acá que Noé era un predicador de justicia, hablaba la verdad, decía la verdad frente a un mundo corrupto. Y a esto es lo que nos llama el Señor el día de hoy a nosotros, hermanos. El creyente siempre va contra la corriente. Porque cuando vas con la corriente, no vas a tener dificultades porque todos hacen eso. Algunos dicen, pero pastor, si todos hacen eso, dice, oh, si todos se van al infierno, vos también te vas a ir. Pero si siempre han hecho así, habrán hecho así, pero no es como dice la palabra del Señor. Aquí nos enseña la palabra del Señor. Y aquí está diciendo, justamente este problema había en el tiempo de Noé. Y predicaba Noé la justicia opuestamente a lo que hacían los maestros en el tiempo de Pedro. Esto es lo que está mencionando el apóstol Pedro. Esta historia de Noé era bien conocida en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, aquí Pedro menciona un tercer ejemplo, el castigo de Dios a los que hacen el mal, en este caso en Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 1 al 29. La maldad era tremenda en Sodoma y Gomorra. Pecados que habían llegado delante de Dios y Dios había dicho, basta, voy a destruir porque la maldad de estas dos ciudades ha llegado a mucho. Y su castigo fue que fueron reducidos a cenizas
por vivir opuestamente a la naturaleza de Dios, a lo que Dios había establecido. Pero así como hizo con Noé y libró su familia, hizo lo mismo con Lot. Pero algunos dicen, ¿por qué Lot se ha ido a vivir a esa ciudad, a esas ciudades? Siendo un justo, ¿qué estaba haciendo en medio de impíos? ¿Por qué tienes que elegir un lugar para vivir así? Hermanos, aquí está hablando Dios a través del apóstol Pedro que Dios castiga la maldad. Si esa maldad es como de los ángeles que se rebelan, Dios castiga la maldad. Si esa maldad es como aquellos que en el tiempo de Lot, como en Sodoma y Gomorra pecan, castiga la maldad. Si se comportan mal y no obedecen cuando Dios les advierte, así como en el tiempo de Noé, manda diluvio. Dios castiga la maldad, eso está diciendo. Y enseñar falsa doctrina, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, también va a ser castigado. Eso es lo que está diciendo Pedro. Eso es lo que está tratando de establecer Pedro con estos 3 ejemplos que está colocando en la Escritura, para ver que no solamente son palabras. Delante de Dios no solamente son palabras. Enseñanzas que pueden afectar la vida de las personas, las cuales nunca podrán llegar a conocer a Dios tal vez, por ese mensaje equivocado. Su castigo de Sodoma y Gomorra es que fueron reducidos a las cenizas. Aclara que Lot era justo, aunque vivía entre ellos. No vivía contento con los pecados que veía. Pero más que eso, Lot fue justificado por Dios. Por eso dice el justo Lot, porque fue justificado por Dios, porque por su propia justicia no fue justo Lot, sino que Dios lo llamó, Dios lo escogió y lo hizo justo, porque él, hasta su elección de ir donde ha ido a vivir, no era correcto, hermanos. ¿Acaso a veces no somos confrontados con estas decisiones, hermanos? Muchas veces como pastor a mí me preguntan por un consejo. Pastor, me estoy por mover a tal ciudad. Y a veces me mencionan ciudades un poco cuestionables, hermano. Yo digo, en esa ciudad no es muy recomendable criar hijos, te digo. No vas a poder evitar las vidrieras, no vas a poder evitar las publicidades que hacen de cosas reñidas con la moral bíblica. Si vas allá, sabes con qué cosa te vas a enfrentar. ¿Quieres vivir en medio del pecado? Hay una ciudad que se llama aquí Ciudad del Pecado, ¿verdad? Sin City. ¿Sí? ¿Por qué Ciudad del Pecado? Ya te está diciendo su nombre. Como Virginia es for lovers. Virginia es para los que saben amar, ¿no? Pero Las Vegas es Sin City. Hermanos, aquí Lot ha hecho su elección de ir a vivir tal vez al lugar equivocado. Pero Dios lo justificó porque lo escogió, y eso nos muestra que la salvación es porque Dios nos escoge, Dios nos llama. No había mérito en Lot para ser salvado por el Señor, solamente que Dios quiso salvarlo y lo llamó. Su razón solo Dios sabe. Pero aquí está estableciendo Pedro que Dios castiga la maldad, ya sea de los ángeles, ya sea de los gente antigua del tiempo de Noé, que no le quisieron obedecer, o del tiempo de Lot, de Sodoma y Gomorra, que no quisieron obedecer. En síntesis, Pedro está estableciendo que Dios castiga la maldad, y maldad es enseñar falsa doctrina. Es lo que está estableciendo Pedro aquí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, elegía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, Dios envió al infierno a los ángeles que pecaron, castigó con diluvio al mundo antiguo de los impíos y salvó a Noé y su familia. Destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, haciéndolos ejemplo de vida de impiedad, y libró a Lot y a su familia. Hermanos, Dios castiga la maldad de los hombres, les pone de ejemplo de vida sin Él, y guarda a los creyentes obedientes en medio de ellos.
Hermanos, Dios castiga la maldad de los hombres que no se arrepienten y salva a quienes le agradan. Esto es lo que está queriendo decir Pedro a su audiencia, a los hermanos de la dispersión que están en el Asia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Le está diciendo, Dios castiga, así como ha castigado. Siempre Dios castiga la maldad. Para ser libres del castigo, tendremos que ser justificados, tendremos que venir a Cristo. Porque Lot no fue salvado porque eligió bien. Lot fue salvado porque Dios lo eligió. Entonces uno tiene que rendirse a Dios, responder a Dios con fe. Cuando el Espíritu Santo le convence en su corazón que necesita el perdón de Dios, cuando el Espíritu Santo le convence en su corazón que necesita a Cristo, uno tiene que responder con fe, porque créame, hermano, Dios castiga la maldad de los hombres. Y no solamente en esta vida, sino que castiga también en la venidera. Porque en esta vida podemos sufrir temporalmente, pero el castigo eterno es para siempre. El infierno es para siempre, hermanos. Allá será, dijo el Señor, el lloro y el crujir de dientes. Allá el dolor no se acaba. Allá es castigado uno para siempre. Aquel que no entrega su vida al Señor Jesucristo, aquel que no se arrepiente, piensa que va a salir adelante con sus maldades, piensa que va a estar bien, se autojustifica. Pero aquí Pedro está explicando, está diciendo, Dios siempre castiga la maldad. Por eso el hombre necesita un Salvador. Y desde que nacemos, hermanos, nosotros pecamos. Desde que nacemos en pecado y morimos en pecado. Pero los que creemos en Cristo somos justificados. No porque hayamos hecho algo nosotros. Así como Lot, elegimos todo mal. Espiritualmente hablando en lo grande. Pero Dios nos elige a nosotros y nos da la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hermanos, el Señor ayuda a los obedientes y tiene castigo preparado para aquellos que practican el mal. El Señor sabe librar, dice la primera parte del versículo 9, de tentación a los piadosos. Refiriéndose a Lot, está afirmando que Dios libra a los piadosos de la tentación. Eso quiere decir que aún las personas que obedecen a Dios, aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo, aquellos que han decidido vivir por el Señor y quieren ser ejemplo, son tentados. Son tentados para pecar contra Dios. Recuerda, el mismo Señor Jesús fue tentado. Después de que fue bautizado, salió del Jordán y fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto. Y allá fue tentado. ¿Con qué le tentó? Con las típicas tentaciones que se tienta a todos los hombres. Con el estómago, con el hambre, con la ropa. Le tentó el diablo con negar a Dios, con hacer su voluntad, le está diciendo, que convierta esas piedras en pan, que piense primeramente en Él. Eso es lo que está diciendo el diablo al Señor Jesús. Sé egoísta, piensa en ti. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero es la palabra de Dios, no es mi barriga, dijo el Señor. Me va a dar hambre, pero primero es Dios. Le tentó. Pero aquí Pedro está diciendo, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Cuando uno anda en obediencia del Señor, no es que no va a sufrir tentación, va a sufrir tentación. Pero ¿quién le va a auxiliar para salir de la tentación? Dios. Le va a ayudar a salir de la tentación. Y aunque la Biblia enseña acerca de la tentación, porque hay 3 fuentes para la tentación, hermanos. 3 fuentes para la tentación. Nuestra propia carne es nuestro primer enemigo. Nuestra propia carne tiene deseos egoístas. El segundo enemigo que nosotros tenemos es el mundo. De ahí vienen las tentaciones. El mundo nos tienta. Han visto qué lindas carreteras tiene Estados Unidos, ¿verdad? Todo es asfaltado. Al último rincón de los Estados Unidos llegas por asfalto.
Te tienta el mundo, el sistema, el dinero, la diversión. Te tienta el mundo. El vestir, la ropa, la vanidad, la arrogancia. El tener un caso que brilla más que los otros casos, el último caso del año. Aunque no es malo poseer cosas, pero dejarse llevar por estas cosas y colocar estas cosas en lugar de Dios es pecado. Así que la segunda fuente de tentación es el mundo. Y la tercera fuente es Satanás mismo. Y ese es el que le vino a tentar al Señor. Y aquí está hablando que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Por qué está diciendo esto? Cuando el Señor enseñó la oración, cuando le dijeron a sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás les dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. En otras palabras está diciendo, Señor, que yo sea fuerte contra mi propia carne, porque esta mi carne me traiciona, me hace ver cosas que no quiero ver. Me hace estar, estos pies me hacen estar en lugares que no debo estar. Mi corazón tiene deseos que no debo desear. Líbrame de tentación. El Señor en la oración entendió que la tentación viene de la carne, viene del mundo, viene de Satanás, y por eso Él enseñó a orar de que nos libre de tentación. Pero dice aquí Pedro que el Señor sabe librar de tentación ¿a quiénes? A los piadosos. ¿Por qué? Porque el que cae en pecado siempre tiene consecuencias, el pecado, hermano. El pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Eso no quiere decir que la muerte solamente que cuando uno va a morir y va a ir a la tumba, sino que es la muerte de su relación con Dios. Eso quiere decir también que cuando uno peca, las consecuencias siempre son malas. Y eso quiere evitar el Señor, que cada día que nosotros pecamos, tiene consecuencias malas. Eso está diciendo Pedro aquí. El pecado siempre tiene consecuencias. Las cosas malas que hacemos siempre tienen consecuencias. Nunca podemos esperar que tenga buenas consecuencias cuando pecamos. La única cosa que tenemos que hacer cuando pecamos es confesar nuestros pecados y apelar a la misericordia de Dios para que no vengan esas consecuencias. ¿Sabe qué, hermano? A veces Dios no nos evita las consecuencias de nuestro pecado. Nos perdona, es cierto, nos perdona. Pero no significa que va a evitar que vengan las consecuencias. Tenemos que pagar las consecuencias de lo que hacemos. O sea, un perdón no significa que no va a haber consecuencias de Dios. Hermanos, Dios no tienta a nadie, pero puede probar la fe de los creyentes. La tentación, como hemos dicho, viene de los enemigos del creyente, la carne, el mundo y Satanás. Pero a veces una tentación también se puede volver una prueba. Cuando una persona no vence una tentación, evidentemente se vuelve una prueba. Y en Santiago usa la misma palabra griega para tentación y para prueba, periasmos. Que la tentación se puede convertir en prueba cuando uno no la puede superar. En medio de su vida, de la vida de un cristiano, puede haber tentación, pero puede ser librado por el Señor, así como nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Pero el impío, el que enseña falsa doctrina, será castigado, dice la palabra del Señor, porque eso es maldad. Así como castigó a los ángeles que pecaron, así como castigó en los tiempos antiguos a Noé, así como castigó en los tiempos de Lot a Sodoma y Gomorra, castigó Dios la maldad. Y Pedro está diciendo, de esa misma manera va a castigar a quienes no enseñan la sana doctrina. Hermanos, el impío es el que finalmente no ha sido justificado por Dios, como el justo Abraham o como el justo Lot. Y dice, y sabes reservar, dice, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios va a esperar el tiempo. No va a pasar nada. Parece que los que hacen mal les va mejor. Eso se queja mucho. Y siempre tengo esa pregunta típica para los pastores. Pero pastor, él tanto está engañando a esa persona, ¿y cómo le va? Le va bien. Como al pedirme permiso, yo también engañaré, para que me vaya bien.
quieren que le diga, sí, pobrecito, no, engañan. No, hermanos. La palabra dice aquí, y sabes reservar, dice el Señor, a los justos, a los injustos, perdón, para ser castigados en el día del juicio. Está diciendo Dios, en su momento oportuno van a recibir nomás su paliza. Y eso es en el juicio final. Así como los ángeles que pecaron fueron arrojados al infierno y están esperando el juicio final, así los injustos, en este caso los maestros falsos que enseñan falsas doctrinas, serán castigados en el juicio final. Entonces, así como el Señor libra a los justos de la tentación, así los falsos maestros también tienen reservado el día del juicio, refiriéndose al gran juicio del trono blanco que está en Apocalipsis 20, 11 al 15. No es cuestión de palabras nomás. Aquí la palabra, Pedro está siendo bien claro en este texto. Enseñando, tenemos que enseñar la sana doctrina, la palabra de Dios. Y eso es lo que hay que enseñar. Y dice, los injustos son aquellos que no han sido justificados por creer por el Señor Jesucristo. Por tanto, no son salvos. Y esos irán al juicio final. Y dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquellos que viven según la carne, los que no conocen al Señor Jesucristo, su vida no está en Cristo, porque desprecian el señorío de Cristo, no le quieren rendir su vida a Él. La vida de los injustos se puede probar por las cosas que hacen. Siguen a su carne, les gustan las cosas de la carne, andan en las concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Esto quiere decir que andan en las pasiones y deseos de su propia carne, en la práctica de sus pecados constantes. Eso está diciendo aquí Pedro. Mayormente son estas personas, así como la gente de Sodoma y Gomorra, y además desprecian vivir bajo la autoridad, especialmente bajo la autoridad del Señor. ¿Cómo se puede probar que una persona es impía, es injusta? Cuando le gusta practicar el pecado. Simple. Cuando no acepta corrección. Simple. Cuando no acepta la autoridad de nadie, él tiene la razón en todo. O ella tiene la razón en todo. No sabe someterse a la autoridad. Y está diciendo aquí la palabra de Dios. Pedro lo está diciendo bien claro. Y está hablando de estos 3 ejemplos, de los ángeles que cayeron, de Noé, del tiempo de Noé y del tiempo de Lot. Pero Dios sabe librar de tentación a aquellos que le obedecen. Pero los que no obedecen, aunque aparentemente prosperan, el Señor tiene preparado para ellos el castigo en el juicio final. Tal vez, hermanos, no vamos a ver nosotros aquí, pero me gustaría ver un poquito, pastor. Tal vez no vas a ver, hermano, no te garantizo. No vas a ver, pero en el juicio final sí vamos a ver, hermanos. Nos toca un tiempo aquí sufrir, nos toca un tiempo aquí pasar difícil, pero si estamos en Cristo, entendemos, hermanos, la importancia de aprender correctamente la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso no solamente se refiere a los que enseñan, también se refiere a los que aprenden. Como les decía la anterior semana, yo nunca debería de preguntarles, ¿están leyendo su Biblia? Eso no debería de preguntarles nunca yo. Debería de preguntarles, ¿cuántas veces han leído su Biblia? Eso debería preguntarles. Y si me responden, pastor, 15 veces ya he leído. Ok, ahora le pregunto, ¿cuántas veces ha leído en inglés? Falta todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de aprender la sana doctrina. Hermanos, ¿alguna vez han ido a la escuela y no han hecho sus tareas y el profesor les ha dado una buena nota? No, no ocurre eso en el mundo real. ¿Cómo ustedes piensan que les va a pasar eso con Dios? Si no hemos leído su palabra, ¿cuántas veces no hemos leído su palabra? No podemos nosotros tener una sana doctrina si nosotros mismos no tomamos la palabra de Dios y la estudiamos. Hermanos, ¿y qué comodidad tenemos aquí en América? Ni siquiera hay que viajar para comprar una Biblia en esta iglesia. Por equivocación te vas por este pasillo y ya está nuestra librería.
Hermanos, está en nuestras manos practicar la sana doctrina. Está en nuestras manos estudiar la palabra de Dios. Está en nuestras manos leer las Escrituras cuantas veces sea posible, porque nuestra naturaleza pecaminosa cada día nos lleva al pecado. Pero para eso tenemos las Escrituras, que nos hacen volver y nos dicen la verdad de cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana hasta que venga aquel día. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, reservar a los injustos, para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. El Señor libra de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el juicio final. El Señor ayuda a no caer en tentación a los creyentes obedientes y tiene el castigo preparado para los que no se arrepienten. El Señor ayuda a los obedientes y tiene castigo preparado para los malos. Eso no quiere decir que los obedientes no van a tener problemas por obedientes. Pero el Señor ayuda a los obedientes. Amén. Así que hay un pasaje paralelo que está en Judas capítulo, pero el único capítulo que tiene del 5 al 7 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo y sufriendo el castigo del fuego eterno. Es lo mismo que dice Pedro, pero en la versión de Judas. Dios envió al infierno a los ángeles que pecaron, castigó con diluvio al mundo antiguo de los impíos, destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. El Señor libra de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para el castigo en el juicio final. Dios castiga la maldad de los hombres, tiene el castigo preparado para ellos, protege a los creyentes obedientes y los ayuda a no caer en tentación. Hermanos, Dios castiga a los hombres que practican el mal, salvando a quienes le agradan, y ayuda a los obedientes, porque el castigo ya está preparado para los que hacen el mal. Por eso este sermón se titula Salvación versus castigo. Siempre se predica de los púlpitos que Dios te ama, y eso a la gente le gusta escuchar: Dios te ama. Pero hoy quiero decirle: Dios castiga, no solo ama. Castiga al que no se arrepiente, castiga en esta vida y castiga en la eternidad. Por eso que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debes arrepentirte. Hoy es el día que debes venir al Señor. Porque puedes justificarte delante de Dios: pero yo no hago como fulano, yo no hago como sutano, mi vecino es así. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. No hay cosa buena que puedes decir de ti mismo delante de Dios. No hay nada. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Cuando a veces se me quiere ocurrir justificarme delante de Dios de alguna cosa a mí, yo me repito ese versículo a mí mismo. Y me digo: sea Dios veraz y tú un mentiroso. Porque en lo que te afirmes te vas a equivocar delante del Dios vivo y verdadero. No hay forma de que delante de Dios uno pueda declararse justo si Él no te declara justo. Amén. Así que Dios nos ama, pero también Dios castiga, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Fíjese, no se pierda. ¿Qué es perderse? Es el castigo de Dios del infierno, sino que tenga vida eterna. Pero está en tus manos decidir el castigo o la salvación. Está en tus manos decidir cuál vía vas a caminar. Y aquí Pedro lo pone en contexto. Los falsos maestros evidentemente no conocían al Señor. Los falsos maestros de su tiempo no conocían al Señor. Como no conocían al Señor, enseñaban falsa doctrina, porque no conocen al Señor, porque no tienen el Espíritu Santo. Eso está diciendo Pedro. Y está dando esos tres ejemplos: que castigó a los ángeles, castigó en el tiempo de Noé y castigó en el tiempo de Lot,
Asimismo, Dios va a seguir castigando la maldad de todos los tiempos de las personas. Hoy es el tiempo de arrepentirse, hermano. Hoy es el tiempo de venir a Dios y vivir como Él dice. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y gracias, Señor, te damos por el apóstol Pedro, que nos explica, Señor, este pasaje de las Escrituras, haciendo un paréntesis para explicarnos que habrán falsas enseñanzas, que la enseñanza falsa también se castiga, Señor, porque proviene de una fuente que no es tuya. Señor, te pedimos que nos ayudes el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que obres en los corazones y que toques la vida de aquellos, Señor, que quieres tocar el día de hoy. Aquellos que ya has convencido con tu espíritu. Y que vengan hoy al arrepentimiento, porque no solamente tú nos amas, sino también castigas la maldad de los hombres. Y quieres que todos se arrepientan el día de hoy. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y quiero animarles que en esta semana mediten en esta palabra que hemos hablado el día de hoy, en este pasaje que Pedro nos habla. Y que procure usted leer la palabra de Dios, hacer su decisión de estudiar la palabra de Dios. Y quiero, hermano, que piense que si ha estado haciendo las cosas, algunas cosas malas ha estado haciendo, no me cuente a mí, no necesito saber. Pero si ha estado haciendo cosas mal, que está mal, ¿sabe usted que está mal? Arrepiéntase, porque Dios castiga la maldad, en esta vida y en la que viene. La mejor forma de librarse del castigo es aceptando la salvación en Cristo Jesús, entregándole tu vida al Señor Jesús. Amén. Y si eres de Cristo, su Espíritu Santo te va a guiar, te vas a dar cuenta cuando estás haciendo mal. Y te va a decir, no, eso está mal, no hagas, eso está mal, no es correcto, no hagas, te va a decir. Y si te está diciendo en tu corazón eso, obedece, no desobedezcas. Haz lo que es correcto. Amén.